En medio de la sierra mexicana, un camino polvoriento llevaba a un pueblo que no aparecía en los mapas, San Sombras. Nadie sabía de dónde había surgido, pero los viajeros que pasaban cerca juraban escuchar campanas a medianoche. Aunque no había iglesia en pie, una joven llamada Lucía decidió visitarlo. Su abuelo, en sus últimos suspiros, le había advertido: nunca pongas un pie en San Sombras. Ahí los muertos caminan como si siguieran vivos. Ella, incrédula y llena de curiosidad, ignoró la advertencia. Al entrar, encontró casas derrumbadas, calles vacías y un silencio tan denso que lastimaba los oídos. El aire olía a tierra húmeda y a hierro oxidado, como si la sangre hubiera impregnado las paredes. Una ventana crujió a su lado, una figura se asomó, pero cuando Lucía giró la cabeza, no había nadie. Cruzó la plaza central, donde una fuente seca mostraba esculturas deformes, como si hubieran sido esculpidas por manos desesperadas. En los muros, símbolos grabados parecían moverse bajo la luz tenue del sol. Entonces lo escuchó, un susurro, apenas audible, que decía su nombre: Lucía. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y cenizas. Frente a ella, un grupo de sombras humanas se formó lentamente, sus rostros sin ojos y con bocas abiertas en un grito eterno. No eran recuerdos, no eran ilusiones, eran los antiguos habitantes de San Sombras. Lucía retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. El aire se volvió frío, sus manos temblaron, y entendió que la advertencia de su abuelo no era una historia para asustar niños. San Sombras estaba vivo, hambriento, y ahora ella era parte de él. Lucía corrió, buscando escapar de aquellas sombras que parecían flotar detrás de ella. Cada calle era un laberinto idéntico, con paredes húmedas y grietas que respiraban como si fueran carne viva. El eco de pasos invisibles resonaba a su alrededor. Al doblar una esquina, vio una casa aún en pie. La puerta, hinchada por la humedad, estaba entreabierta. Sin pensarlo, entró. Dentro, el aire era más pesado. Un olor a madera podrida y a carne rancia la obligó a taparse la nariz. Las velas consumidas aún goteaban cera fresca. En el piso, había retratos rotos, familias enteras, niños con sonrisas congeladas y ojos rayados como si alguien hubiera querido borrarlos de la existencia. En las paredes, frases talladas repetían una y otra vez: ellos no duermen. Un crujido la hizo girar. Una mujer de cabello largo, vestido blanco empapado en sangre seca, la observaba desde la escalera. No tenía rostro, solo una mancha negra que se extendía como tinta. En sus manos sostenía un muñeco de trapo, descosido, que chillaba como si estuviera vivo. La figura bajó lentamente. Cada paso hacía que las velas se apagaran una por una. Lucía retrocedió, pero al abrir la puerta descubrió que ya no había salida. Donde antes estaba la calle, ahora había un pasillo infinito cubierto de puertas cerradas. El susurro volvió, más claro, más fuerte: Lucía, ya eres de nosotros. Unas manos frías la sujetaron desde atrás. No había nadie, pero podía sentir la piel, los dedos hundiéndose en sus brazos. La oscuridad de la casa de los lamentos la tragó por completo. Lucía despertó tendida sobre tierra húmeda. No recordaba cómo había salido de la casa, pero estaba dentro de un cementerio antiguo. Las tumbas estaban abiertas, algunas con ataúdes destrozados, y las cruces oxidadas parecían moverse con el viento. Un murmullo colectivo llenaba el aire. No eran rezos, sino voces quebradas que repetían su nombre desde todos los rincones. Cada vez que intentaba taparse los oídos, los susurros se colaban en su cabeza, provocándole dolor. Caminó entre las lápidas y encontró fotografías clavadas en la tierra. Eran los rostros de las mismas figuras fantasmales que había visto en la plaza, pero lo más aterrador fue descubrir un retrato suyo, en blanco y negro, con los ojos tachados en tinta. El suelo comenzó a temblar. De las tumbas salieron manos huesudas, cubiertas de tierra, que intentaban arrastrarla hacia abajo. Los cuerpos, medio descompuestos,
se levantaban lentamente, sus cráneos partidos y sus mandíbulas desencajadas. No eran simples muertos, sus movimientos eran torpes, pero cada paso retumbaba como si el cementerio entero estuviera vivo. Uno de ellos, con un cráneo agrietado y la mandíbula colgando, se le acercó. Tenía en la mano una llave oxidada y la colocó en su palma. Lucía tembló al escuchar las palabras que brotaron de aquella boca rota. La puerta ya espera. Antes de que pudiera reaccionar, todos los cadáveres se detuvieron y giraron sus cabezas hacia la entrada del cementerio. Una figura alta, encapuchada, de ojos incandescentes, la señalaba en silencio. Lucía comprendió que su camino no había terminado, apenas comenzaba. Guiada por la llave oxidada, Lucía llegó a un callejón estrecho donde un arco de piedra se erguía en ruinas. Al cruzarlo, descubrió un pasillo interminable cubierto de espejos antiguos, algunos rotos, otros ennegrecidos por el tiempo. Cada reflejo no mostraba su imagen real, en uno aparecía envejecida, en otro con el rostro desfigurado, en otro sin ojos ni boca. Cada paso hacia adelante hacía que los espejos susurraran, repitiendo palabras que ella nunca había pronunciado. Tú mataste, tú abriste la puerta, tú eres la llave. Lucía intentó taparse los oídos, pero los espejos vibraban, emitiendo un zumbido que atravesaba su cráneo. De pronto, uno de ellos estalló y, de su interior emergió un brazo putrefacto que intentó arrastrarla al cristal. Cayó de rodillas, pero la llave en su mano brilló débilmente, liberándola del agarre. Los espejos entonces comenzaron a moverse, como si fueran puertas giratorias. Cada superficie mostraba escenas diferentes, un entierro, un sacrificio, el pueblo ardiendo, y finalmente, a ella misma siendo devorada por las sombras. Al fondo, un espejo más grande que los demás reflejaba algo imposible, su abuelo, sentado en una silla de madera, con la mirada perdida. Su voz retumbó en todo el pasillo. Lucía, nunca debiste venir. Ahora el pueblo tiene lo que quería. El espejo se agrietó y su abuelo extendió la mano desde el reflejo, tratando de tocarla. Ella dio un paso atrás, comprendiendo que aquel no era realmente su abuelo, sino algo que imitaba su recuerdo para atraparla. Los espejos comenzaron a cerrarse, uno por uno, hasta que solo quedó el pasaje oscuro. Lucía, temblando, avanzó, sabiendo que aún no había visto lo peor. El pasaje de los espejos desembocó en una calle estrecha que conducía a una iglesia semiderruida. La campana colgaba torcida, cubierta de óxido, pero de algún modo seguía sonando. Cada tañido hacía que el aire vibrara como si las piedras mismas gritaran. Lucía entró. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo más perturbador eran los bancos ocupados por figuras inmóviles, esqueletos vestidos con trajes antiguos, como si siguieran asistiendo a misa siglos después de morir. Sus cráneos giraron lentamente hacia ella al unísono. El altar estaba destruido, y en su lugar había un círculo de velas negras rodeando un libro abierto. Las páginas parecían moverse solas, mostrando símbolos incomprensibles que ardían al contacto con la vista. La llave en la mano de Lucía comenzó a calentarse, brillando como si respondiera al libro. Un estruendo sacudió el campanario. Desde arriba, una sombra gigantesca descendió, tomando la forma de un sacerdote con el rostro desfigurado, sin ojos, pero con una boca enorme que se abría de oreja a oreja. Su voz resonó como un trueno. La campana te llamó, y ahora debes pagar. Las figuras en los bancos se levantaron al mismo tiempo, avanzando hacia ella. El sonido de la campana retumbó otra vez, más fuerte, y cada golpe hacía que la sangre de Lucía vibrara en sus venas. Corrió hacia el altar, tomó el libro y lo cerró de golpe. La campana se partió en dos, cayendo al suelo con un estrépito ensordecedor. Las figuras se detuvieron, pero el sacerdote monstruoso se abalanzó sobre ella, extendiendo manos de sombras que se retorcían como serpientes. Lucía entendió que tenía una sola opción: abrir la última puerta que la llave le revelara, y esa puerta aún la esperaba,
Lucía escapó de la iglesia con el libro en brazos y la llave ardiendo en su mano. Afuera, el pueblo entero parecía transformado, las casas se retorcían, las calles se doblaban como si estuvieran vivas, y el cielo estaba cubierto de nubes negras que giraban en espiral sobre ella. La campana caída resonó una última vez. Aunque estaba rota, ese sonido guió a Lucía hacia una puerta solitaria al final de la plaza, incrustada en un muro que antes no existía. Era de madera vieja, cubierta de símbolos tallados que brillaban como brasas. Colocó la llave en la cerradura. El metal oxidado giró con un chirrido agónico. El aire se volvió más pesado. El suelo tembló como si el pueblo entero se resistiera. Al abrir la puerta, un torbellino de gritos salió disparado, envolviéndola en un viento gélido. Detrás de ella, las sombras de los habitantes la rodeaban. La mujer sin rostro, los esqueletos del cementerio, el sacerdote monstruoso, todos estaban allí, observando en silencio, esperaban. Lucía entendió. La puerta no era una salida, era un pacto. Si la cruzaba, su alma quedaría atrapada para siempre en Sansombras, pero si no lo hacía, el pueblo no la dejaría vivir. Con lágrimas en los ojos, apretó el libro contra el pecho y dio un paso hacia adelante. El torbellino la absorbió, desgarrando su cuerpo en fragmentos de luz y sombra. La puerta se cerró de golpe. El pueblo quedó en silencio. Los susurros desaparecieron. A la mañana siguiente, viajeros encontraron el pueblo vacío, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba una llave oxidada tirada en el suelo, cubierta de ceniza, y cada medianoche, en el eco del viento, todavía puede escucharse su voz, susurrando desde dentro de la última puerta. La oscuridad cerró sus fauces sobre Lucía cuando la puerta golpeó detrás de ella. El pueblo había desaparecido, y ahora estaba en un espacio sin tiempo, un vacío negro, húmedo, donde el suelo parecía agua sólida y el aire sabía a óxido. Frente a ella, flotaban fragmentos de las calles de Sansombras, pedazos arrancados del mundo, que giraban lentamente como islas quebradas en un mar invisible. El torbellino la había dejado de pie, pero sus piernas temblaban. El libro ardía en sus brazos, como si quisiera abrirse por sí solo. Al mirar hacia atrás, la puerta había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una grieta resplandeciente que respiraba como un corazón. De esa grieta surgieron las figuras que había visto antes: la mujer sin rostro, el sacerdote monstruoso, los esqueletos del cementerio, pero esta vez no se movían, se mantenían inmóviles, como guardianes de algo mayor. Sus cuerpos se disolvían en sombras, y sus bocas abiertas dejaban escapar un alarido silencioso que no producía sonido, pero que presionaba el pecho de Lucía con dolor insoportable. Ella cayó de rodillas. El suelo líquido reflejaba su rostro, pero no era el suyo real. En el reflejo estaba transformada, con los ojos huecos y la piel pálida como los habitantes de Sansombras. Con cada segundo que pasaba, la imagen reflejada se volvía más sólida, como si quisiera reemplazarla. Lucía gritó, pero su voz fue tragada por el vacío. Entonces el libro se abrió de golpe, sus páginas girando hasta detenerse en un símbolo que parecía un círculo con dientes. La llave, aún en su mano, comenzó a sangrar como si estuviera hecha de carne. Entendió que no había escape, debía elegir. El símbolo brilló, proyectando un portal frente a ella. No era una salida al mundo real, sino a otro pueblo, idéntico a Sansombras, pero más grande, más vivo, habitado por miles de sombras que giraban la cabeza al unísono para mirarla. Un murmullo ensordecedor llenó el espacio, su nombre repetido una y otra vez. Lucía comprendió la verdad. El pueblo no era un lugar físico, era una prisión construida por almas perdidas, un círculo interminable que se alimentaba de quien lo visitara. Ella no estaba destinada a escapar, sino a convertirse en la nueva guardiana de la puerta, la próxima en atraer a los incautos. Su reflejo en el suelo se levantó primero, sonriendo con labios inexistentes. Se acercó a ella y extendió la mano. Lucía, llorando,
sintió como su cuerpo era desgarrado, dividido en dos. Su verdadero yo era absorbido por la grieta, mientras el reflejo tomaba su lugar, erguido, sereno, con la llave en una mano y el libro en la otra. Las figuras alrededor se inclinaron, como si aceptaran a su nueva reina. La grieta palpitó, cerrándose lentamente, dejando solo a Lucía reflejo en pie, rodeada por el eco de miles de voces que la obedecían. El pueblo resurgió de la nada, las casas se reconstruyeron, las campanas volvieron a sonar, las calles revivieron, la noche eterna se extendía sobre Sansombras. El pueblo, renacido bajo la nueva guardiana, ya no parecía una ruina olvidada. Sus calles se alargaban infinitamente, sus casas se multiplicaban como organismos vivos, y las sombras caminaban en silencio, obedientes al nuevo latido que mantenía todo en pie. Ese latido era Lucía. Ella ya no era completamente humana, su piel se había vuelto pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran dos huecos oscuros donde brillaba un resplandor amarillento, como brasas enterradas en ceniza. El libro y la llave se habían fundido con su carne, uno grabado en su pecho como un sello ardiente, la otra convertida en extensión de su mano derecha. Ahora comprendía lo que había sucedido con quienes llegaron antes que ella, la mujer sin rostro, el sacerdote monstruoso, los esqueletos. Todos habían sido viajeros, curiosos, imprudentes, y el pueblo los había moldeado en guardianes. Pero ella era diferente, no estaba destinada solo a custodiar, ella debía expandir Sansombras. El viento sopló entre las calles torcidas, trayendo consigo un murmullo de lamentos. Las sombras se apartaban a su paso, inclinando sus cabezas. Lucía caminó hacia la plaza principal, donde la fuente rota ahora escupía un líquido oscuro, más espeso que el agua, que olía a óxido y carne podrida. A su alrededor, los fantasmas se congregaban como una multitud esperando a su reina. Un eco resonó en el aire, no era el de campanas, ni el de voces humanas, era un llamado más profundo, como si el suelo mismo hablara: trae más almas. Alimenta la puerta. Lucía levantó la mano y la llave sangrante brilló. Frente a ella, en el centro de la plaza, apareció otra puerta, más grande, hecha de hierro oxidado y huesos incrustados. Sus símbolos ardían como fuego vivo, retorciéndose, cambiando de forma cada segundo. De su interior emanaban gritos que parecían venir de miles de gargantas. La multitud de sombras comenzó a moverse, cada una cargando objetos que parecían restos de los vivos, ropas modernas, maletas abandonadas, incluso teléfonos cubiertos de sangre seca. Aquello solo podía significar una cosa: Sansombras se había abierto nuevamente al mundo exterior. Lucía alzó la vista, más allá de las nubes en espiral, alcanzó a ver destellos de carreteras, autos detenidos, viajeros confundidos que se acercaban a lo que creían un simple atajo en la sierra. Cada paso que daban, sin saberlo, los acercaba más al eco del pueblo. El portal comenzó a abrirse con un estruendo que hizo vibrar los cimientos de las casas. Lucía sintió como su corazón, o lo que quedaba de él, latía al mismo ritmo que el pueblo. Su reflejo, aquel que había nacido del suelo líquido, apareció a su lado. Sonrió con un gesto vacío, y ambas, original y sombra, se fundieron en una sola entidad. Las figuras antiguas, la mujer sin rostro, el sacerdote y los esqueletos se arrodillaron. Habían aceptado su liderazgo definitivo. Lucía alzó la vista, más allá de las nubes en espiral, alcanzó a ver destellos de carreteras, autos detenidos, viajeros confundidos que se acercaban a lo que creían un simple atajo en la sierra. Cada paso que daban, sin saberlo, los acercaba más al eco del pueblo. El portal comenzó a abrirse con un estruendo que hizo vibrar los cimientos de las casas. Lucía sintió como su corazón, o lo que quedaba de él, latía al mismo ritmo que el pueblo. Su reflejo, aquel que había nacido del suelo líquido, apareció a su lado. Sonrió con un gesto vacío, y ambas, original y sombra, se fundieron en una sola entidad. Las figuras antiguas,
la mujer sin rostro, el sacerdote y los esqueletos se arrodillaron. Habían aceptado su liderazgo definitivo. Lucía levantó el libro grabado en su piel, y las páginas invisibles se abrieron en el aire, formando un círculo ardiente sobre su cabeza. Cada palabra escrita en ese fuego se convirtió en un susurro, y cada susurro viajó con el viento, alcanzando oídos humanos en pueblos cercanos. Un rumor se expandía, el de un lugar olvidado que nadie encontraba, pero que parecía llamar a los perdidos, a los curiosos, a los desesperados. El eco de los condenados había comenzado. Lucía sonrió, aunque ya no tenía labios reales. Sans Sombras era infinito, y ella, su reina, sería recordada por los siglos como la que abrió las puertas del hambre. Al amanecer, viajeros en una carretera desierta juraron haber visto un pueblo donde antes solo había monte. Juraron escuchar campanas, aunque no había torre, y algunos, atraídos por la curiosidad, dieron un giro en sus autos, entrando en un camino polvoriento que no figuraba en los mapas. Sans Sombras los esperaba, Lucía también,